Hola, ¿cómo están? Yo soy Gael. Yo soy Carol. Y yo soy Pablo. El día de hoy vamos a hablar del Porfiriato. Este es un tema muy interesante. ¿Saben qué es el Porfiriato o han escuchado hablar de él? Bueno, primero vamos a dar una breve introducción sobre quién era Porfirio Díaz. Su nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Era un oaxaqueño que nació el 15 de septiembre de 1830. Desde muy corta edad tuvo que trabajar para poder mantener a su familia. Ya para el año 1855 dejó los estudios para unirse a la Revolución de Ayutla y combate al presidente Antonio López de Santa Anna. En 1867 hizo su primera elección presidencial y en el 71 levantó la bandera de la no reelección e inició su carrera militar. Hablando de este personaje, continuamente encontramos un debate de que si fue un buen o mal presidente. Porfirio Díaz gobernó durante 34 años. Casi ininterrumpidamente, él mismo se consolidó como figura nacional de autoridad y respeto. El 25 de mayo presentó su renuncia ante el Congreso y 4 años después de su exilio murió. Ya aclarado eso, y después de ver quién era Porfirio Díaz, ahora sí, vamos con el Porfiriato. Esta comienza cuando Porfirio Díaz se rebela contra Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Irónicamente bajó la bandera de la no reelección. Su primera presidencia fue bastante complicada, pues el país le encontraba endeudado, dividido y en ruinas. Porfirio Díaz tomó posesión al cargo el 1 de diciembre. Y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso, que fue el artículo 78 de la Constitución, el cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida. Eso fue lo que le permitió permanecer en el poder múltiples veces hasta 1911. El Porfiriato se divide en 3 etapas, incluyendo los 4 años de mandato de Manuel González. La etapa 1 se reconoce como el periodo de ascenso y consolidación del poder. Esta fue de 1876 a 1880. En esta primera etapa, Porfirio Díaz se centró en pacificar, estabilizar el país y fortalecer su gobierno, lo cual lo llevaba continuamente a las reelecciones y el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Reemplazó a diversos jefes militares para crear un equipo de su confianza y así acabar cualquier rebelión que se pudiese hacer. También como objetivo nacional puso el progreso y el orden. Con estas medidas, en solo un año lograron pacificar el país. Etapa 2. Esta etapa se caracterizó por un notable crecimiento económico. A pesar que desde 1880 y 1884 Porfirio había cedido el poder a Manuel González, en realidad él seguía gobernando. Manuel González se enfrentó a diversas acusaciones de corrupción, lo que casi desencadenó una rebelión en su contra, y Porfirio Díaz tuvo que interceder salvando la situación. En esta segunda etapa, el Porfiriato se extendió hasta comienzos del siglo XX, así convirtiéndose la economía en la principal ganancia del gobierno. Se promovió la creación del ferrocarril y diversas líneas telefónicas, así como el telégrafo, cambiando las comunicaciones a nivel nacional. Impulsó el proceso de la agricultura, la minería y muchos más. Desde el exterior llegaron inversiones millonarias a costa de que las compañías mineras pasaran a ser propiedad estadounidense. Y por otro lado, el autoritarismo de Porfirio se acrecentó durante esta etapa y creó una nueva reforma que cancelaba las limitaciones para las reelecciones presidenciales. Arrestó a opositores y a líderes obreros,
Los periodistas eran amenazados y algunos hasta asesinados, eliminando así la libertad de prensa. Con esto, México se relacionó con más naciones del mundo, ganándose un buen lugar. Los sucesos de represiones más intensos fueron con los llamados yaquis y los huelguistas del Río Blanco y Cananea. Etapa 3. Periodo del auge económico del gobierno. Aunque cada vez había menos oposición política, el descontento social aumentaba, la economía se ralentizó y el pueblo se negó al autoritarismo. Las consecuencias de la crisis económica internacional ocurrida en el año 1907 hizo que el descontento aumentara. Esto llevó a que en 1910 se iniciara la Revolución Mexicana. Como ya antes mencionado, Porfirio Díaz renunció al poder el 25 de mayo de 1911, terminando con su dictadura. Ahora veremos las características del porfiriato. 1. La creación de la universidad. 2. Se pagó la deuda externa. 3. La Iglesia Católica recobró su poder imponiendo el pago del diezmo. 4. Los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán. 1. Los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos muy bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. 2. Estuvo marcado por el egoísmo y autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno. 3. Desigualdad extremadamente marcada entre la clase acomodada y las clases vulnerables. 4. Se alcanzó la paz porfiriana, logrando una estabilidad política y un evidente avance económico. Se crearon caminos, carreteras y líneas ferreras que modernizaron el país. México se convirtió en un importante exportador de materias primas. A pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró. Ahora veremos las ventajas y desventajas del porfiriato. En lo económico, creó la red más extensa del país para ese entonces. Con ello fue eficaz el transporte más rápido, estimuló el comercio exterior así como el ingreso de empresas extranjeras al territorio nacional. Bajo el lema poca política y mucha administración, en tan solo 10 años se logró equilibrar el presupuesto del gobierno. Bueno, ahora en el aspecto social, las ventajas fueron que castigó con firmeza a los asaltantes de caminos, asesinos y criminales en general. Mejoró la calidad educativa con la creación de más y mejores centros de enseñanzas. Se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México. Se edificó el Palacio de Bellas Artes, ya que se ofrecían conciertos musicales y teatrales. También floreció la pintura de Diego Rivera y otros magnos exponentes de este arte. Ahora veremos las desventajas. La industrialización cayó, los ricos pasaron a ser más ricos y los pobres aún más pobres. Los extranjeros comenzaron a tener una mayor intervención en el país. Esto desencadenó la revolución protagonizada por Francisco Madero. Bien, ahora las desventajas en el aspecto social. Los peones trabajaban con el sistema de tiendas de raya. Hubo gran cantidad de fraude electoral, la represión y la corrupción y la distancia de las clases sociales era cada vez mayor. A los campesinos se les fueron arrebatadas sus tierras por orden del porfiriato. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en otro video con un poco más de historia. Gracias.